Yo soy Alejandro Poiré, estoy muy feliz, muy emocionado de estar en esta tarde para hacer el lanzamiento del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Yo aquí soy el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Otra vez, muy buenas tardes. Y estoy realmente pues muy emocionado por varias razones. Primero, pues porque la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC es este sueño que tiene más de 15 años, está por cumplir su año 16 de existencia, que está transformando su oferta educativa y en su nombre y en la propia perspectiva del Tecnológico de Monterrey lleva consigo un compromiso de transformación. El reconocernos como capaces de generar en los entornos en los que incidimos, sea desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde las organizaciones internacionales, como agentes de cambio, como personas en búsqueda de un mejor horizonte. Y realmente esta iniciativa de género para mí es de alguna forma un espacio extraordinario, un sueño cumplido, que es apenas un pasito, pero en una dirección de un gran compromiso y esperemos también de una gran incidencia. También me emociona mucho porque este es un espacio en el cual yo personalmente, y espero que muchos de quienes asistimos hoy, nos acerquemos con una gran humildad. Con la humildad que nos reconoce el que tenemos mucho que aprender. Yo en lo personal, pues desde luego en materia de género, de igualdad de derechos, considero que soy una persona como muchas de mi generación, además hombre cisgénero, heterosexual, que tenemos mucho que aprender, que tenemos un espacio muy amplio por reconocer nuestros sesgos, nuestros privilegios, los espacios que ocupamos y cómo nos tenemos que convertir todos, todas, en aliados y en agentes para una transformación. Pero esa humildad también es un espacio de mucha convicción, de una gran convicción. Y es la convicción de que si partimos del conocimiento, del estudio, del análisis, y desde una perspectiva abierta, plural, reflexiva, vamos a ser capaces de tener una incidencia mucho más profunda. Por eso considero que el espacio universitario y en particular la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey en Gobierno y Transformación Pública va a ser particularmente útil y favorable para construirse en una plataforma abierta para generar ese espacio de transformación. Esa transformación tiene que estar marcada por las lecciones que hemos estado aprendiendo. Las lecciones que desde hace muchos años, muchos movimientos en la búsqueda de igualdad de género, de los derechos de las mujeres y del reconocimiento de la dignidad de la persona han estado buscando en nuestro país y en todo el mundo. Y particularmente hoy estamos viviendo espacios pues de una enorme y de una extraordinaria incertidumbre. Pero dentro de esa incertidumbre nos anima mucho precisamente nuestra capacidad de reconocer en el ímpetu de muchísimas personas, particularmente mujeres, que mostraron el 8 y 9 de marzo pasado un compromiso inequívoco con la búsqueda de un espacio libre de violencia y con la búsqueda de un espacio de un pleno goce de derechos para todas las personas, una nueva oportunidad. Y así como este movimiento, el movimiento LGBTQ y muchas otras personas, hoy nos convocan precisamente a esa reflexión, a una reflexión informada, a una reflexión basada en el conocimiento, en el reconocimiento del pluralismo y a que nos sumemos con entusiasmo a esta extraordinaria oportunidad. La oportunidad que nos da este momento de reimaginarnos, de repensarnos, no de reconstruir el pasado, sino de repensar la forma en la que podemos construir nuevas relaciones más humanas que den un espacio más amplio a la plenitud de todas las personas. De este campo de la psicología médica, donde surge a mitad de los años 50 una distinción arbitraria entre sex y gender, que la mayoría de los angloparlantes siguen pensando que son sinónimos, ¿no? Esto se va a filtrar después al campo de las ciencias sociales en los 70, sobre todo con
el impulso del movimiento feminista y de las académicas feministas, y ya en los 80s en el discurso político y en las políticas públicas. La que sigue, por favor. Y digamos, lo que se va a ir perfilando es la posibilidad de hablar del sistema sexo-género como el conjunto de acuerdos a partir de los cuales una sociedad da significados culturales a la sexuación biológica y establece que lo propio de los hombres por un lado y lo propio de las mujeres por otro. La que sigue, por favor. Entonces, imagínense, la diferencia sexual, la anatomía, lo que nos determinan los cromosomas, es igual en las personas escandinavas, islámicas y mexicanas. Pero el género, lo que se considera propio de cada sexo, es muy diferente en estos países. Entonces, es bien interesante ver, o sea, en un país escandinavo como Islandia, tuvo una presidenta mujer, además lesbiana, que se casó con su mujer, ¿verdad? Mientras que en un país islámico es difícil que una mujer llegue a ocupar un puesto de gobierno como la presidenta de Islandia. En México estamos como a la mitad en términos de simbolización entre los países escandinavos y los países islámicos. Y no hablo aquí de las otras culturas, bueno, porque sería muy largo, pero cada cultura le va a otorgar, va a simbolizar un dato biológico como la sexuación de una manera distinta. La que sigue, por favor. Lo importante es entender que este sistema sexo-género, o sea, a partir de los datos de la sexuación, se simbolizan una serie de tareas, atribuciones y características, se arma igual en todas las sociedades, ¿no? Se adjudican atributos y tareas. La que sigue, por favor. Lo que me parece que es lo notable es cómo las normas sociales y jurídicas que tenemos muchas veces se agarran de esa simbolización y consideran naturales diferencias simbólicas. Hay, digamos, mucho escrito y me imagino que vamos a ir viendo a lo largo no solamente de la sesión de hoy, sino cuando estén con Estefanía Bell y luego con Sofía Poiré, ¿no? Cómo las simbolizaciones que hay en este momento sobre lo que es una familia, lo que es el matrimonio, lo que es la complementariedad, etcétera, ¿no? Que son construcciones, hay sectores muy importantes de la población que las consideran naturales. La que sigue, por favor. Entonces, yo les propongo ver al género como un filtro cultural, depende de la cultura en que estés, cómo lo vas a ver, a través del cual se ve el mundo. Pero es un filtro que va a condicionar las formas de relación que tenemos y que además va a incidir en la estructuración de la identidad. Equidad es un término que viene desde los romanos y que habla de una justicia para darle a cada quien de acuerdo a lo que tiene o lo que no tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay posibilidad de hacer políticas equitativas. Aparte, necesitamos políticas igualitarias. A ver, hasta ahorita los seres humanos somos machos, hembras e intersexuados. Entonces, como seres humanos somos iguales, debemos tener los mismos derechos como seres humanos, pero como sexos somos distintos. O sea, un hombre no se va a embarazar ni va a gestar durante 9 meses y parir una criatura. Entonces, va a haber necesidad de hacer cierto tipo de excepciones cuando ocurran esos procesos. Eso es la equidad. Un hombre no puede decir, por ejemplo, no, a ella la están privilegiando porque está embarazada. No, no es un privilegio, es un reconocimiento de la diferencia y eso es una política equitativa. De la misma manera que habría que pensar cuáles son las políticas para las personas intersexuadas, ¿no? Que de eso se habla muy poco, pero que también es un tema súper importante. Entonces, claro que pueden ir. Ahora, el punto es que no hay un feminismo, hay muchos feminismos, ¿no? Entonces, hay muchas tendencias feministas,
Hay tendencias feministas que no quieren hablar de equidad, que hablan solo de igualdad, y yo soy una enferma mental que hablo de equidad para ciertas cosas y de igualdad para otras. Si el feminismo es para mí tres cosas. Es un movimiento social, es una postura política y es una crítica de la cultura. Para mí la pregunta clave de la perspectiva de género desde la discriminación indirecta es, más allá de lo que yo crea, más allá de lo que nuestras normas dicen, ¿quién de hecho en la práctica ejerce qué derecho? Yo me puedo creer la institución más progre, pero si veo mis estadísticas, resulta que hay puros hombres y mujeres más blancos que nada. Yo puedo ser la persona más incluyente del mundo, pero que no haya una sola persona con discapacidad en mi mundo y en mi vida y en los eventos que organizo. Entonces, justo la discriminación indirecta lo que nos obliga es a desarrollar los mecanismos, primero, que nos permitan siquiera detectar disparidades en el ejercicio de derechos. Y para mí esto sería como un poco abriendo el ciclo de las políticas públicas. O sea, el derecho a la no discriminación te impone como mandato, por un lado, no distingas innecesaria e injustificadamente, pero por otro lado, asegúrate que no haya personas que se estén quedando atrás. Asegúrate que en la práctica no haya disparidades injustificadas en el ejercicio de derechos. Para que tú puedas saber si hay disparidades injustificadas o no, necesitas al menos tres cosas. Número uno, datos. Otra vez, como estamos hablando de discriminación indirecta, la intención es lo de menos. La discriminación indirecta rara vez se manifiesta. Justo son prácticas, justo son dinámicas. Entonces lo que necesitas es datos poblacionales que te permitan saber quién está en dónde. Lo segundo que necesitas es, si detectas disparidades, entenderlas. O sea, si hay una brecha de género, si más mujeres que hombres están haciendo labores de cuidado, ¿por qué? Si hay más mujeres que hombres en ciertos puestos del gobierno, ¿por qué? Tienes que entender a qué se deben las disparidades y a partir de entender, por supuesto, plantear una solución concreta. Y estas son las políticas públicas. Identificas un problema, entiendes el problema, diseñas una solución y evalúas cómo está funcionando esa solución. Cada uno de estos pasos, por supuesto, da para una discusión súper rica, justo como dijo Tatiana al inicio. Solo en el tema de qué soluciones diseñamos podríamos discutir horas, porque justo lo que estamos viendo en gobiernos como el mexicano es que hay mucha voluntad de muchas cosas, y justo en los últimos 20 años se han creado una variedad de instituciones, presupuestos, políticas a favor de las mujeres, y que una vez que las analizamos resulta que muchas de ellas son como castillos en la arena. Ya que los ves con detalle, no tienen mucho más ahí. Entonces, cada uno de estos puntos, de nuevo, se puede ir desdoblando. Para mí, la perspectiva de género, para mí el derecho a la no discriminación, la pregunta clave que nos plantea es, ¿quién de hecho goza de derechos humanos en este país o en este mundo? ¿No? Voy. ¿Cómo se traba? Ahora, me gustaría poner un ejemplo concreto, ¿no? Y esto también me parece importante. Para mí, sobre todo, la perspectiva de género famosa es, y esto lo dicen muchas, es una metodología. Es sobre todo preguntas que te planteas. No necesariamente de antemano hay soluciones, pero lo que te obliga es analiza. Analiza si hay diferencias de género. Si hay diferencias de género, analiza por qué. Entonces, voy a dar ejemplos de fenómenos donde hoy hay brechas. Pero justo lo padre de esta pregunta es que se puede aplicar a lo que sea. El ejemplo que voy a dar está basado en el ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública, que es una encuesta que se hace anualmente que busca medir la incidencia delictiva en el país, pero justo esta pregunta de quién goza acceso a, se puede aplicar para todo. Por eso luego se habla también desde transversalizar la perspectiva de género y por eso luego es posible ver conferencias de ciudades y género, tecnología y género, economía y género, derecho y género, porque es una pregunta que te puedes plantear en una variedad de ámbitos, ¿no? ¿Qué pasó con paridad? O sea, las mujeres adquirieron el voto en el 53. Entre el 53 y los 2000, el porcentaje de mujeres en el Congreso no subía del 15%. Y luego, en una década, se cerró la brecha. ¿Por qué? Porque la paridad lo que te obliga es a repensar la distribución del poder, es a repensar mecanismos de asignación de recursos, es a repensar las dinámicas. Y justo para mí,
el género nos debe llevar a eso. O sea, cuando le rascas a dinámicas familiares, cuando le rascas a dinámicas laborales, lo que te das cuenta es que hay toda una estructura operando de cierta manera. Y hasta que no cambies esa institución, hasta que no cambies las dinámicas, puedes tener todos los protocolos, puedes tener todas las constituciones y no va a cambiar la realidad. Y justo lo que paridad muestra es que eso es cierto. Tú obligas a los partidos, o sea, a ver cómo le haces, pero a mí me tienes que llegar con mitad y mitad. Y pues que se ponen a reclutar y que pues que se ponen a hacer mil cosas, ¿no? De nuevo, podemos discutir si son buenas, si no son buenas, como deberíamos discutir si los hombres son buenos o no son, o sea, discutámoslo. Pero quiero notar el mecanismo. Y también me parece interesante porque en lo electoral, porque como saben ya se aprobó paridad en la Constitución para todo. Y no me sorprendería ver que los avances que vimos en electoral no necesariamente los vamos a ver en otras áreas. Y eso va a ser fascinante que alguien lo explique. Mi intuición es que al final el derecho electoral tiene unos recursos que ni Obama. Justo tienes reglas de rediseño claras, paridad, cuotas, etc. Tienes el litigio subvencionado de los partidos, tienes tribunal, tienes IFE, ahora INE, con todos los recursos para actuar rápido, que se tomaron en serio la Constitución, y entre todos se generó como un círculo virtuoso en donde, a pesar de todas las artimañas de los partidos, se fue construyendo y en una década se cerró lo que en 40 años no se había podido cerrar. Y esto otra vez, ¿qué políticas, qué instituciones? Exploremos todo lo que en ese mundo electoral permitió esto. Y ahora que ya se supone que se va a replicar, que en la Suprema Corte, que en la administración pública, veamos dónde van a estar qué obstáculos, ¿no? De nuevo, si quieren discutimos que si las mujeres sí, que si no, que si el mérito, pero o sea, justo lo fascinante para mí es, mira cómo si se pudo, y fue a través de un mecanismo de reasignación, de repensar el poder, ¿no? Lo que podemos observar aquí en los 90s, como digamos novedades, es que se comienza a visibilizar muchísimo más la diversidad de mujeres y sus necesidades diferenciadas. Es decir, que comenzamos a hablar mucho más, ya se hacía desde antes, pero comenzamos a hablar mucho más de afrofeminismos, de feminismos decoloniales, etc. Y se muestra que finalmente las mujeres no somos un grupo monolítico que tiene exactamente las mismas necesidades, y de hecho hasta se comienza a criticar que en los movimientos anteriores se privilegiaba la visión o las necesidades o las agendas más bien de las feministas blancas de clase media, cisgénero, heterosexuales, etc. Precisamente surge aquí el concepto de interseccionalidad, creada por la afrofeminista estadounidense Kimberly Crenshaw, quien en 1989 precisamente publica un paper sobre política pública y muestra cómo las mujeres afroamericanas quedan en los márgenes de las políticas públicas dirigidas por un lado hacia las mujeres, pero que en realidad se dirigen más bien a las mujeres blancas, y por otro lado hacia la población afroamericana, que más bien se dirige hacia los hombres afroamericanos. También tenemos muchas diferencias y una diversidad interna bastante significativa. Y nuevamente, son ramificaciones que pueden realmente oponerse las unas a las otras por intereses encontrados, pero que también coinciden en otras cosas que pueden empalmarse, etc. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba hace rato, tenemos los movimientos de mujeres indígenas o de mujeres que luchan, aquí en foto las zapatistas, quienes tienen una lucha bastante ligada a tierra y territorio, anticapitalista, etcétera, etcétera, que es muchísimo más antisistema que, por ejemplo, el feminismo liberal que pregonan personas como Hillary Clinton en Estados Unidos, que nuevamente no es tanto que cuestionen el sistema, sino más que quieren posicionar a las mujeres dentro del mismo sistema en posiciones de poder, ¿no? Es el feminismo que busca que las mujeres seamos CEOs o que seamos presidentes de la república sencillamente, y no es, como diría Nancy Fraser, un feminismo para el 99%. Nuevamente, este feminismo liberal precisamente, pues, digamos que toma más como referente a las mujeres blancas de clase media, cisgénero, heterosexuales, etc. También tenemos las afrofeministas, que nuevamente es un movimiento en realidad que ya lleva décadas. Aquí en la pancarta que tienen integrantes de la colectiva Flores de Jamaica, que está basada en México, pues aparecen personas como Bell Hooks, como Angela Davis, que precisamente han ligado cómo el sistema racista
se liga al sexista, ¿no? Y en realidad no podemos pensar la una sin la otra. Por eso el feminismo será antirracista o no será. Sí, para concluir un poco con los temas de esta ponencia, ya que son ya las 5:30, bueno, quisiera sobre todo resaltar los 3 puntos siguientes. El género, finalmente, como sistema divisor y jerarquizante, es atravesado por otros sistemas de jerarquización social, ¿no? Nuevamente, el sistema racista, el sistema clasista, podemos considerar también el capitalismo, el imperialismo, etcétera, etcétera. Esto deriva en que existen muchos feminismos porque existen muchas formas de ser mujer. Las problemáticas que yo, como joven lesbiana de Ciudad de México, zona centro, de clase media tiene, son muy distintas a las que tiene una mujer de 60 años en el Cairo, que tiene 3 hijos y que vivió una mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, hay distintas agendas, distintas prioridades entre los distintos grupos de mujeres. Y de hecho, Diane Lamoureux, que es una académica francesa, precisamente formula de la manera siguiente que finalmente el nosotras de las mujeres está hecho, es un nosotras muy problemático y muy complejo, compuesto de muchos yos, muchas vivencias, digamos, individuales. Y sí, la verdad es que siempre hay que estar problematizando realmente como quiénes cabemos dentro de ese grupo muy amplio, muy complejo, muy diverso. Pues sí temo que haya ciertos movimientos transfóbicos. Transfobia siempre ha habido, ¿no? Discriminación hacia las personas trans. Y para mí, en realidad, no podemos abolir el género si no abolimos también la transfobia. Es decir, que para mí el género es este sistema que considera que nada más existen hombres y mujeres, no hay ni más ni menos, no hay ningún empalme posible, es una visión totalmente binaria, y que además de esta separación en 2 grupos totalmente distintos, obviamente hay una jerarquización, ¿no? Muchas veces los pensamientos machistas o sexistas no van a decir abiertamente que hay una jerarquización, más bien se va a decir como, no, es que las mujeres sirven para tal cosa y los hombres sirven para tal otra. Coincidencia, pues los hombres terminan en los puestos de poder y las mujeres terminan en los ámbitos de lo privado, de lo doméstico, etcétera, y de la sumisión, finalmente. Entonces, precisamente, ¿no? Creo que para cuestionar el género tenemos que cuestionar esos 2 elementos, tanto la separación, cuáles son estas fronteras que se construyen entre estas 2 categorías, y la jerarquización. Los movimientos feministas tienden a cuestionar la jerarquización, pero son más bien, yo diría, los movimientos LGBT+, los que cuestionamos la división misma. ¿Por qué? Digo, yo, por ejemplo, como lesbiana, no correspondo realmente a la clasificación de mujer, en el sentido de que no me relaciono sexoafectivamente con hombres. Las personas trans no corresponden realmente a la clasificación de ninguna de las 2 categorías, porque se identifican de maneras distintas a las que se les asigna al nacer. Las personas intersex también no corresponden a las expectativas físicas que se le da a cada una de las categorías. Creo, en realidad, que esas fronteras que se pretenden construir desde donde sea, respecto a qué es lo que definitivamente va a ser un hombre y qué definitivamente va a ser una mujer, en realidad no contribuyen nada y creo que son más bien poco precisas.